tengo que contar, encantado. Y además lo voy a hacer utilizando sus propias palabras, porque creo que una vez que lo diga, no hay mucho más que añadir. Dice, porque nos mueve el amor por las personas y el deseo de que experimenten una libertad auténtica. Nos mueve un amor que va mucho más allá de nosotras mismas y que queremos regalar a otros. Así que sin más, os dejo con ella, que me voy a sentar a empezar a hablar de trata por qué estoy aquí. Yo, cuando tenía 18 años, empecé a estudiar mi carrera en trabajo social y en la universidad vino alguien a darnos una charla sobre esclavitud en tu ciudad. Y a mí, que en ese momento quería comerme el mundo y entender un poco de todo, fui a esa charla sobre esclavitud en tu ciudad y escuché la historia de Pamela. Pamela es una chica mexicana que en su momento tenía 22 años y Pamela tenía diferentes problemas familiares. Sufría acoso familiar, había sufrido abuso sexual por parte de familiares, tenía muchísimas dificultades para llegar a fin de mes y bueno, Pamela empezó a trabajar muy pronto, a lo mejor a los 15 años, 16 años, cuando no sé ni siquiera en México si es legal, pero en México el trabajo infantil también está bastante normalizado. Entonces Pamela venía de este contexto. Pamela logra con mucho esfuerzo económico acabar el instituto y pasa a la universidad. Empieza a trabajar en una tienda de zapatos para poder pagar su matrícula de la universidad y a vivir lejos de su familia. Y Pamela verbaliza. Yo en este momento escuché la historia de Pamela, eso que os estoy contando, luego tuve la suerte de conocerla. Pero en el momento en que yo tenía 18 años y escucho esta historia, bueno, verbalizan que Pamela llegaba a comerse una manzana al día para poder sobrevivir. No comía más, no tenía dinero para más, todo era para su universidad y así subsistía. Y en este trasfondo de abusos intrafamiliares y de necesidad económica, Pamela llega a la universidad y en las escaleras de la universidad un día conoce a un chico. Y este chico pues es muy apuesto, es simpático, es solvente económicamente y empiezan a verse seguido y posteriormente, después de verse, empiezan a tener una relación afectiva. Y este chico tiene bastante dinero y Pamela se da cuenta y además de enamorarse de él, pues este chico le empieza a prometer a Pamela que le va a dar el oro y el moro, que con él va a tener todo, que él nunca va a permitir que deje sus estudios, que le va a pagar la universidad, vamos a viajar a casa de tus padres y vamos a conocerlos, yo quiero hacer las cosas bien contigo, quiero casarme contigo. Y bueno, Pamela se enamora de este chico, van a casa de su familia en Cuernavaca, conocen a su familia, la familia está encantada con el chico y continúan con su relación. Vuelven a Ciudad de México, que es donde Pamela estaba estudiando en la universidad, y a lo mejor cuando llevan unos 3-6 meses de relación, relativamente poco tiempo, este chico le dice a Pamela, Pamela, vamos a dar un paso más en nuestra relación, vámonos a vivir juntos, yo tengo dinero para mantenerte, estás trabajando en la tienda de zapatos, puedes dedicarte a tus estudios. Y Pamela está enamorada, Pamela le cree y Pamela le dice que sí. Se van a vivir juntos y él le cuenta a ella que tiene un taller de coches y que se dedica pues a piezas de coches, a venderlos, a arreglarlos y que tiene muchísimos negocios en Chihuahua, que es la frontera entre México y Estados Unidos, y que por eso viaja tanto. Y entonces ese negocio empieza a ir mal y le dice a Pamela, oye Pamela, mi negocio, como tú sabes, tengo que viajar mucho, pero está empezando a fracasar, voy a necesitar que me apoyes económicamente. Y Pamela dice, perfecto, voy a volver a la tienda de zapatos a trabajar y ya está, y te voy a apoyar y vamos a estar juntos y felices. Y él le dice, necesito más dinero, estoy muy endeudado, se me ha ido el negocio por el suelo y necesito que consigas una cantidad de dinero rápido, así que probablemente necesito que te prostituyas. En este momento Pamela no se cree lo que le está diciendo y piensa que es una broma, pero él empieza a coaccionarla presentándole gente del entorno, él era proxeneta, que le podía decir a ella, Pamela, la prostitución no es para tanto, no es un problema, yo lo hice un tiempo y luego mi marido y yo ahora tenemos una tiendecita en el pueblo. No te preocupes que esto, haces 3 servicios, consigues la deuda y ya está. Y Pamela le dice, no quiero hacerlo, no voy a prostituirme. Y él le dice, es que no te queda opción, no tienes DNI, no tienes pasaporte, ellos van en el coche cuando tienen esta discusión y no sé si ves a esas chicas, pero hoy vas a empezar a prostituirte como ellas. Están en Ciudad de México, van a su casa, él le quita absolutamente todo lo que tiene, la viola, la golpea, la anula físicamente para que Pamela no pueda decidir y le dice, te vas a prostituir esta noche quieras o no. Y Pamela no se cree lo que le está pasando, se muere de angustia, pero la han violado, la han anulado. Ella va esa noche y se prostituye. Y esa es una de las primeras noches durante 6 años que Pamela estuvo prostituyéndose en Ciudad de México, en las calles y en los hoteles.
Y Pamela intentó denunciar, intentó hablar con la policía, intentó hablar con las instituciones, porque no se podía creer que eso le estuviera pasando a ella y simplemente se enamoró de una persona. Y la policía le dice, a mí esa mierda no me interesa, yo voy a dejar mi vida aquí, he pagado por ti y vamos a tener sexo esta noche. Esa es la respuesta que Pamela tiene de las autoridades. Cuando han pasado 6 años, Pamela siente que no puede más con su vida, está sumida en la drogadicción, en el alcoholismo, no puede con el síndrome de estrés postraumático, con la ansiedad, con las ganas de suicidarse, y Pamela decide escaparse. Llega a una comisaría de policía donde, milagrosamente, porque como os he contado, hay autoridades que ignoran por completo el problema, logra denunciar y logran atenderla. Pamela se va a la Fundación Camino a Casa, donde la atienden y se encargan de su reinserción, y Pamela hoy es una mujer graduada en Derecho que trabaja en un despacho de abogados y que tiene una vida absolutamente normal, pero carga las heridas de la trata de personas. La historia de Pamela representa la historia de una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Y yo recuerdo que cuando yo escuché la historia de Pamela, yo empecé a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Yo empecé a preguntarme cómo puede estar pasando esto en el mundo y yo no estar haciendo nada. Entonces empecé a formarme en lo que es la trata de personas y empecé a investigar y empecé a ver, como decía nuestra compañera, que los hombres empiezan a comprar sexo a partir de los 18 años. Empecé a ver que ahora resulta que las mujeres españolas también son susceptibles de ser captadas. No es un problema de extranjeras pobrecitas, esto no me va a pasar a mí. Esto ya está pasando aquí, ya hay chicas adolescentes menores de edad españolas que son captadas para trata de personas con fines de explotación o laboral o sexual. Yo trabajo en el tema sexual sobre todo. Y empiezo a descubrir estas realidades y entonces me pregunto qué está en mi mano, qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo en la mano. Y yo soy trabajadora social, en ese momento estaba en la carrera y entonces decido que yo tengo que contarlo igual que me lo han contado a mí. Esto en un inicio fue una idea muy inocente. Fue como, si a mí me lo han contado y me ha impactado tanto, yo lo tengo que contar. Y ya está, y no iba más allá de eso. Y muchas veces incluso me llegan a cuestionar esto, va a generar algún impacto, pero fue como, si a mí me ha movido tanto el suelo, o sea, la gente tiene que saber que esto está pasando, que está pasando en España, está pasando en Montera. Esto no está pasando solo en México, hay pobrecitos que son pobres, no. Entonces yo empiezo a generar conciencia en institutos y en universidades y empiezo a trabajar con entidades que trabajan directamente con víctimas de trata aquí en España, en México y en Rumanía, donde he pasado temporadas durante estos 4 años formándome más sobre trata. Y de repente me doy cuenta de que ya no es solo Pamela, son cientos y cientos y cientos de mujeres con una misma narrativa, con una misma historia de vida, todas ellas diferentes, pero que han acabado en la misma realidad desde muchos contextos. Y me empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo puede estar esto pasando y cómo le puede pasar a una persona adinerada y le puede pasar a una persona pobre? Y me doy cuenta de que eso simplemente no me pasó a mí, porque claro, la conclusión de esto le pasa a personas ricas y a pobres, me puede pasar a mí. Y lo que hizo que yo llegara a la conclusión de que me puede pasar a mí es que empecé a analizar la historia y Pamela, por poner un ejemplo, que es el que habéis escuchado, Pamela no tuvo las oportunidades que yo tuve. Pamela no tuvo el soporte familiar que yo tuve. Pamela no tuvo la información y el conocimiento que yo tuve. Toda la vulnerabilidad que Pamela tuvo fue la que yo no tuve y por eso, simplemente por eso, yo no soy víctima de trata de personas. Pero no fue porque fuera inmigrante pobrecita que esto no le va a pasar a nadie más. Esto podría haberme pasado a mí como le pasa a chicas en España hoy en día. Y cuando yo me hice esta pregunta y empecé a analizar la vulnerabilidad, me di cuenta que el factor que hace que caigamos en una red de trata de personas es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es como una puerta. Cuando tú tienes una puerta abierta, entra la gente. Cuando tú tienes una puerta cerrada, no entra la gente y estás protegido en tu casa. Si yo sufro abuso intrafamiliar, mi puerta se abre y soy susceptible de que entre la trata de personas. Si yo paso penurias económicas y me ofrecen dinero, la puerta se abre. Soy susceptible de que entre la trata de personas. Si yo tengo problemas socioafectivos, que esto hoy en día yo creo que es de nuestras mayores carencias en esta sociedad contemporánea, y me ofrecen amor eterno, soy susceptible de que entre la trata de personas. Si yo normalizo las relaciones de género que no son sanas, que son tóxicas, puede venir alguien que me ofrezca una relación tóxica y que yo me la crea. Y soy susceptible de trata de personas. Y así es como entra la trata. La trata es como una puerta y todos, absolutamente todos y todas, podemos abrirla. Entonces yo empiezo a recoger este imaginario y a recoger estas víctimas y a ver que son un montón y que son vulnerables
y empiezo mi proyecto de prevención en institutos de forma seria. Es decir, ya no es solo que si a mí me lo han contado, esto le puede pasar a otra persona y voy a ir a contarlo. Es que tengo enfrente gente que tiene herramientas para cambiar las cosas, gente que cuando cumple los 18 va a pagar por sexo, gente que está viendo pornografía, y ahora os hablaré de la relación directa que tiene esto con la trata de personas, niñas inseguras que van a ceder ante los mitos del amor romántico, y quién sabe si algún día van a caer en una relación donde se vean engañadas y extorsionadas. Y entonces empiezo mi proyecto de prevención y, como os decía, como una cosa muy inocente, pero de repente me doy cuenta del impacto que pasa, que sucede con este proyecto. ¿Y qué es lo que pasa? Durante estos 3 años hemos impactado más de 5.000 vidas, más de 5.000 personas que han estado expuestas a este contenido. Muchas de estas personas son chicas que tenían relaciones de violencia de género y que no se identificaban 100% con el problema de la trata de personas, pero simplemente estaban en un paso antes de toda la cadena de violencia que acaba con la trata de personas. Estaban en una relación disfuncional que las podía llevar a trata o no, no todo el mundo cae en redes de trata de personas, pero pueden estar a medio camino. Y nos hemos encontrado con casos de chicas que sufren esta realidad y hemos podido hacer un acompañamiento a esta situación, y son situaciones que a lo mejor un docente no necesariamente detecta porque no tiene estas herramientas o no tiene estos talleres en su currículum educativo. Hemos detectado también chicos con abuso excesivo de pornografía, que ven pornografía y la tienen interiorizada en su vida normal y por tanto normalizan el consumo de prostitución. Y ahora también os hablaré un poco más en detalle de esto. Y otra cosa que hemos visto son niños y niñas inseguros, y esa inseguridad yo creo que esta es como la clave para entender todas las relaciones de desigualdad y de violencia que surgen posteriormente. Niños y niñas inseguros que tienen una desigualdad que se refleja de formas diferentes. El peor enemigo en la lucha contra la trata de personas es la indiferencia, y la indiferencia viene por la ignorancia. Por lo tanto, necesitamos capacitar en qué es la trata de personas porque no lo entendemos. Por más que yo os haya explicado la historia de Pamela, no lo entendemos. Ni siquiera yo creo que yo llegue en algún punto de mi carrera en la trata a entender la complejidad del problema. Y sin embargo, sí que entiendo que podría ser yo, sí que entiendo que son mujeres forzadas a hacer algo que no quieren hacer, por si quedaba alguna duda, nadie nace para culpa. Sí que entiendo también que son mujeres que no tienen ninguna libertad de elegir, es decir, que si se supone que la elección la han hecho ellas, no lo han hecho con plena libertad y capacidad para elegir. A lo mejor había un abuso sexual detrás, a lo mejor había una necesidad económica detrás. También he entendido que la trata es la esclavitud del siglo XXI, aunque esclavitud ha habido toda la vida. La única variante es que hoy hay más esclavos en el mundo que en toda la historia de la humanidad. Hoy hay 47 millones de esclavos. No todas son esclavas con fines de explotación sexual, pero sí que aproximadamente un tercio lo son. Y luego, por otra parte, cada 30 segundos, una persona más cae en la trampa de la esclavitud. Una persona más coaccionada, una vida más. Y no lo entendemos. Aunque sepamos esto, no llegamos a entender la magnitud del problema, porque si lo entendiéramos, estaríamos dispuestos a hacer por otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros si estuviéramos en esta circunstancia. No lo entendemos porque si lo entendiéramos, estaríamos dispuestos a, como ciudadanos, rendir cuentas, pedir cuentas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en el año 2017 se han rescatado solo 56 víctimas y se estima que hay 5.600 en Madrid? ¿Por qué? Estaríamos dispuestos a pedir cuentas. ¿Por qué? No lo entendemos, y no lo entendemos porque estaríamos dispuestos, por ejemplo, a sensibilizar a nuestras autoridades. Estoy segura de que si tuviéramos una noción real del problema de la trata de personas, nuestras autoridades no dirían cuando acompañamos a una chica a denunciar. Sentimentalismo, son putas, les gusta. Estoy segura de que eso no pasaría. Y yo al principio pensaba que era yo con mi sesgo de, bueno, tú aquí abolicionista que ves explotación, trata en todas partes. No es verdad, os voy a compartir un caso cercano que ya puedo hacer público, pero que hace un tiempo no. Yo tengo una buena amiga que tiene muchísimo dinero, mucho más dinero del que yo creo que voy a contar, yo que sé, mucho tiempo de vida. Tiene mucho dinero, su familia tiene mucho dinero. Sus padres son de otra nacionalidad extranjera y su padre fue deportado por trata de personas en Estados Unidos hace 6 meses. Y ella no eligió nacer en el sitio en el que nació, es una familia donde el proxenetismo es una norma, donde han traficado con mujeres en un chalet en la finca, y el rol de la familia de mi amiga era cuidar de estas mujeres. Esta chica
una de mis mejores amigas, lleva oyendo mi discurso 4 años y no la ha movido del suelo. Ahora ya es una situación pública que está siendo gestionada, pero ella nunca se atrevió a contármelo. Yo me enteré por su psicóloga. Y si me ha pasado a mí, ¿cuántas personas no tendréis alrededor? No quiero meter miedo con esto, de verdad. Este discurso no va de meter miedo, llama a la responsabilidad que tenemos de sensibilizarnos para poder atajarlo. Pero ¿cuántas personas no tendréis alrededor que de algún modo u otro son parte de este entramado? A lo mejor no son conscientes, pero a lo mejor sí. Así que, por favor, como partido, os pido que busquemos formas de capacitarnos. Si 2 personas, si 4 manos han podido impactar 5.000 vidas y trabajar con más de 80 víctimas en 3 años y medio, ¿cuánto más lo podéis hacer vosotros? De verdad, tengo 22 años, me queda toda una vida por delante. Y yo cuando empecé en esta lucha pensé que no iba a lograr impactar tanto. Y no he salvado el mundo, pero he cambiado cosas en mi entorno. Y yo creo que eso es lo mínimo a lo que deberíamos aspirar si realmente entendemos el valor de la vida. Muchas gracias. Inició un debate interno para afrontar de qué manera íbamos a enfocar el problema de la prostitución y la trata como organización feminista que somos. El debate fue intenso, yo lo viví siendo muy jovencita, y ya en el anterior congreso que hubo ya nos declaramos abolicionistas, y en este último, que fue el año pasado, nos volvimos a reafirmar en nuestra postura abolicionista, además sin ningún tipo de enmienda, sin ningún tipo de duda. ¿Qué es esto de ser abolicionista? Porque a veces soltamos conceptos y hay 3 posturas con respecto a la prostitución. Se puede ser regulacionista, que es lo que es Ciudadanos, que es quien tolera la prostitución y quien pretende reglamentarla como si fuera una actividad laboral. Se puede ser prohibicionista, que es el que prohíbe y castiga la prostitución y no distingue además entre la mujer que es prostituida y el putero o el proxeneta. Y nosotros somos abolicionistas, que reconocemos la existencia de la prostitución y luchamos por su erradicación, pero sin castigar a la mujer que está siendo prostituida o que ejerce la prostitución. Para el PSOE, que es lo que recogió el 39 Congreso, la prostitución y la explotación sexual son una forma más de violencia de género hacia las mujeres, una de las más crueles además, porque entendemos que la prostitución no es una expresión de la libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver siempre con la violencia, con el machismo, con la pobreza, porque la mujer sufre mucho más la pobreza que el hombre y la discriminación. Yo no le llamo elección, cuando hablan de elección, no es que ella ha elegido ser prostituta, no. Hablamos de estrategias de supervivencia, porque ella no está consintiendo, ella está accediendo a la única opción que le queda, que le ha dejado la sociedad para sobrevivir. Y cuando tú estás en esa situación, realmente no puedes hablar de libertad. En el momento que tú sientes necesidad económica y tienes que ejercer la prostitución, en el mejor de los casos, porque la mayoría son mujeres prostituidas, víctimas de trata, pero en el caso de que tengas que ejercer la prostitución por tu situación de pobreza, ya no estás hablando de libertad, estás hablando de libre elección. Parece que ahora es muy moderno esto de, porque además la izquierda, parte de la izquierda ha comprado ese discurso, parece que ahora es muy moderno, ¿no? Pues yo con mi cuerpo hago lo que quiero, no, porque me dignifica, porque me profesionaliza, no. Cuando se regula la prostitución, a los únicos que estamos dignificando y profesionalizando es a los proxenetas, a la industria del sexo, que es precisamente lo que quiere, porque le da mucha más estabilidad económica, le da amplia jurídica para poder seguir ejerciendo sus negocios. Nosotros como Partido Socialista unimos los 2 fenómenos, no separamos la prostitución de la explotación sexual, los llevamos siempre intrínsecamente unidos, porque la prostitución está en el origen de la trata. Si en España no hubiera una demanda tan exagerada, además, tan loca, ya lo estáis viendo en las cifras de prostitución, no habría trata. Es que no se puede separar la prostitución de la trata, que es precisamente lo que busca la industria del sexo, que separemos entre prostitución libre y prostitución forzada, entre prostitución y lo que conocemos como trata, porque en esa diferencia es por donde ellos nos van a colar la regulación y les va a permitir ejercer
pues en vez de ser proxenetas, sean dignos empresarios y que la sociedad les vea de otra manera, aunque ya bastante campan a sus anchas en España, porque si no tuviéramos una legislación muy laxa como la que tenemos, realmente no podríamos ser el primer país de Europa en consumo de prostitución. Es que somos el prostíbulo de Europa, gran parte de Europa viene aquí a consumir prostitución. Nosotros no queríamos quedarnos como Partido Socialista en la teoría, sí, en la Comunidad de Madrid y en otras, y entonces decidimos que íbamos a presentar cómo en el Congreso de los Diputados tenemos una situación muy difícil, porque el Partido Abolicionista solo somos nosotros, soy nosotras, el Partido Socialista, Ciudadanos, como decía, regulacionista, Podemos, se mantiene la indefinición perpetua. Yo creo que en ese intento de no perder ningún voto por ningún lado, y no se decide, llevan años. De hecho, el otro día fue una comitiva de feministas muy conocidas a reclamarle al grupo de Unidos Podemos en el Congreso que se declararan abolicionistas, entre ellas Amelia Triganos, que seguro que alguna de vosotras la conocéis, salió hace poco en Salvador y se fueron como habían venido. Pues Podemos seguir diciendo que no se van a declarar en ningún posicionamiento, que no se van a posicionar. El único que está en nuestro posicionamiento es Izquierda Unida, pero realmente tiene su papeleta de voto cautiva en el Congreso de los Diputados porque está dentro de la confluencia de Unidos Podemos. Y el PP, pues es según se levante esa mañana, porque con el PP hemos fluctuado desde el prohibicionismo con la ley Mordaza con Gallardón liberalizar completamente el Código Penal, porque por aquello que querían hacer de aquel macrocasino y todo aquello, pues de aquello se liberalizó el Código Penal en España, no tanto como querían, porque el movimiento feminista y el Partido Socialista trabajaron para que eso no ocurriera, pero no tienen una posición clara, según les da. Entonces, Uri Causati, que es la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, junto con otras personas, diseñaron una ordenanza que, puesto que en el Congreso de los Diputados es muy difícil cambiar el Código Penal, que sería lo idóneo, que tener una ley no solo integral de trata, sino de corte abolicionista que afronte también el problema de la prostitución, pero como en el Congreso eso es muy difícil con la situación que tenemos ahora mismo, pues dijimos, bueno, que en la Comunidad de Madrid, para que lo voy a contar, con el pesar que tenemos con la prensa ciudadana con PP, pues dijimos, bueno, pues a lo mejor, como las administraciones más cercanas son los ayuntamientos, por ahí podemos empezar a hacer un poquito de palanca y empezar a cambiar un poquito las cosas y no quedarnos solo en la teoría como Partido Socialista, Feminista y Abolicionista. Entonces, esa ordenanza tenía tres ejes principales, que era el más importante, aunque no sé qué más ha salido en prensa, era que se crearan planes integrales de ayuda para que estas mujeres pudieran tener un futuro digno, una alternativa. Nosotros no somos prohibicionistas, no las vamos a agarrar y las vamos a arrancar y las vamos a obligar a salir de la prostitución, pero creemos que si se les da una alternativa de futuro digno, como decía Alejandra, proporcionándoles estudios, trabajo, vivienda, tratamiento psicológico, pues podemos empezar a revertir el problema de la prostitución y la trata. Las ONGs estiman que casi todas, prácticamente todas, son fruto de la trata, de la explotación sexual y de las mafias que están ejerciendo como empresarios, porque una mujer de un país humilde y con poquísimos recursos, muy difícilmente a ese nivel, además de cantidad de mujeres, se va a poder gestionar su pasaporte, su estancia, su viaje. Al final siguen siendo las mismas mafias que ahora ejercen como empresarios estupendamente y que siguen traficando con mujeres pobres. Se estima que el 85% de las mujeres que ejercen en Alemania siguen siendo mujeres de países pobres. ¿Qué pasa cuando aumenta la prostitución? Que aumenta el número de mujeres, y cuando aumenta el número de mujeres, para ellas poder ejercer, para poder encontrar clientes punteros, pues se tienen que prestar a todo tipo de prácticas. A lo mejor si hay menos mujeres, yo no me presto a practicar sexo contigo sin preservativo, pero si hay 50 mujeres y yo decido entre 50, y si además no tengo un cliente, me va a pegar luego el proxeneta una paliza, pues estoy dispuesta a aceptar cualquier tipo de práctica vejatoria, aunque me ponga en riesgo mi salud. Aumenta la demanda también,
Porque como la sociedad se vuelve completamente permisiva, si es legal, pues eso es que está bien, ¿no? Entonces la sociedad se vuelve permisiva y aumenta el consumo. ¿Por qué no? Si es legal y está, no hay ningún problema en consumir prostitución en ser un criterio. Entonces hay manera justa de